Buenas tardes, hermanos. Soy el hermano Manuel de la Iglesia de Cristo Pan de Vida. Un día más para que podamos compartir la palabra del Señor, dándole gracias a Dios por su palabra, por su misericordia, por el amor que nos tiene, por su bondad. Y la palabra está en el Salmo 136, del versículo 1 al versículo 9. Dice así la palabra del Señor: Den gracias al Señor porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al Dios de dioses, su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al Señor de señores, su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al único que puede hacer milagros poderosos, su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que hizo los cielos con tanta habilidad, su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que ubicó la tierra en medio de las aguas, su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que hizo las lumbreras celestiales, su fiel amor perdura para siempre. El sol para que gobierne de día, su fiel amor perdura para siempre. Y la luna y las estrellas para que gobiernen de noche, su fiel amor perdura para siempre. Amén. Salmo 136 es un salmo de alabanza por la misericordia de Dios, por la misericordia eterna. Dios, su amor, su misericordia y su bondad para con nosotros, para todos sus hijos, es eterno. Y nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios en todas las cosas. Dios necesita corazones agradecidos. En este salmo va hasta el versículo 26 y cuenta todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho, hizo, hace y seguirá haciendo por su pueblo, cómo lo sacó de Egipto, cómo lo guió por el desierto, cómo lo fortaleció en la debilidad. Dice que una vez se acercó hacia Jesús un joven rico y le dijo: Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Hay un solo bueno, y ese es Dios. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios, porque Dios es bueno. Siempre Dios es bueno, y tenemos que glorificarlo con una actitud de gratitud, no de ingratitud. Tenemos que ser siempre agradecidos, siempre, en cualquier circunstancia. Tenemos que dar gracias a Dios por todo y en todo, porque esa es su voluntad. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta de todas las cosas que Dios nos da. A veces no lo tenemos en cuenta, se nos pasa, porque muchas veces nuestro ojo está esperando un gran milagro, está esperando algo sorprendente y maravilloso, y no nos damos cuenta que Dios está obrando sutilmente, porque a Dios no se le escapa ningún detalle, Dios no duerme, y Dios está siempre atento a todas nuestras necesidades. Y muchas veces nuestro ojo, el ojo humano, no lo toma en cuenta. Entonces no nos damos cuenta y no le somos agradecidos a Dios. Muchas personas no son conscientes o no somos conscientes. Si nosotros tuviéramos un poquito de entendimiento en poder comprender lo que valemos para Dios, lo que Dios nos ama, y todo lo que Dios hace durante el día, tendríamos que estar todas las 24 horas del día arrodillados dándole gracias. Porque no lo imaginamos. No lo imaginamos. Nosotros cuando nos levantamos a la mañana, muchos dicen: yo lo primero que hago es agradecer a Dios por un día más. Amén, sí, gloria a Dios. Pero cada segundo de nuestra vida, Dios está obrando. Y Dios está en control. Si le has dado el control de tu vida y de tu corazón, Dios está en control.
Entonces, que puedas desayunar es gracias a Dios. Que puedas ver tus hijos es gracias a Dios. Que te puedas ir al trabajo y que puedas tener un auto es gracias a Dios. Si no tenés auto y te vas al micro, quizás tengas para el boleto, es gracias a Dios. El plato de comida es gracias a Dios. Todo está sujeto a la gratitud de Dios, a la misericordia y a la bondad de Dios. Y nosotros muchas veces no somos agradecidos con Dios. Muchas personas vienen a la iglesia a buscar solamente un milagro. Muchas personas vienen a la iglesia solamente a buscar una bendición y no buscan la relación con el Padre, no buscan la comunión con Dios. Nosotros los cristianos, los que pertenecemos a Cristo, debemos tener muy en claro, entender y comprender que nosotros no venimos a buscar la bendición, nosotros venimos a buscar a quien bendice. Yo no busco la prosperidad, busco al que prospera. No busco el milagro, busco a quien hace el milagro, porque eso es lo fundamental, tener una relación con quien hace el milagro, con quien bendice, con quien te da la sanidad. Eso es lo que debemos hacer. Y darle gloria y alabanza en todo lo que nos pase y todo lo que tengamos, porque Dios es bueno siempre, en cualquier situación que estés. Un corazón que no es agradecido tiene sus consecuencias, porque un corazón que no es agradecido se corrompe. Después le empieza a faltar santidad. Y después comienza a murmurar. En Romanos 1:21 dice que habiéndolo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y tampoco le dieron gracias. Y se envanecieron en su razonamiento. O sea, se volvieron orgullosos y soberbios en su propio razonamiento. Y su necio corazón se entenebreció, se puso oscuro. Y el versículo 22 dice, profesaron ser sabios y se volvieron necios. Eso pasa con los corazones ingratos, con las personas que se olvidan ya después de darle gracias a Dios. Y son etapas. Uno comienza a creer que todo o algunas cosas que les pasa es porque la merece. Y yo, no, en realidad me pude comprar el auto porque ahorré, porque tengo 2 trabajos, y no le dan la gracia a Dios. No alaban a Dios y no le dan la gloria a Dios. Entonces piensan que sus cosas las tienen porque es lógico o porque es natural. Y no es así. Luego comienzan a tener falta de santidad porque ya se vuelven orgullosos, soberbios, y después comienzan a murmurar. Hay muchas personas, cristianos, que viven quejándose de todo. Porque me vino la boleta de luz muy cara, la de gas, porque se me rompió el auto, porque no sé con qué lo voy a arreglar, y porque esto y porque el otro. Y no le dan gracias a Dios. Porque nos acostumbramos siempre a ver lo malo. Entonces, nos acostumbramos siempre a ver lo sobrenatural de Dios. Como claro, Dios me pone un 0 kilómetro enfrente de mi casa y yo digo, gracias Señor, porque viene de tu mano. Pero cuando la cosa está fea, me quejo. Viene la queja, la murmuración. Y Dios no nos pide eso. La voluntad del Padre es que seamos agradecidos. En todo. En la Biblia hay muchos versículos, muchísimos, que hablan sobre darle gracias a Dios. Hay muchas historias sobre personas que han sido agradecidas y otras que no tanto. En Lucas 18, versículo 33 al 45, dice que Jesús iba hacia Jericó. Al costado del camino había un mendigo ciego. Y a Jesús lo acompañaba una multitud. Este hombre escuchó que pasaba la multitud y preguntó qué pasaba. Le dijeron, es Jesús de Nazaret. Entonces este hombre comenzó a gritar,
Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y la gente le decía que no gritara, que se callara, pero el hombre siguió gritando. Le decía, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús lo escuchó y lo hizo traer hacia donde él estaba. Y le dijo, ¿qué quieres de mí? Le dijo, quiero recuperar la vista. Y Jesús le dijo, así sea, tu fe te ha sanado. Y dice que este hombre recuperó la vista y comenzó a alabar a Dios. Comenzó a alabar. Alabar es darle la gloria a Dios, la gratitud, estar agradecido. Este hombre no solo lo alabó, la multitud que también estaba ahí y vio el milagro comenzó a alabar a Dios. Y dice que este hombre lo siguió. Eso es un corazón agradecido. No es que este hombre recibió el milagro, pegó la vuelta y se fue. Eso es un corazón agradecido a Dios. En Jueces, capítulo 8, versículo 33 a 35. En Jueces, desde el capítulo 6 al capítulo 8, nos cuenta la historia de Gedeón. Gedeón era un hombre, un guerrero, que lo había levantado Dios. En esa época, Israel estaba siendo asolada por los pueblos de alrededor. Estaba siendo controlada, sitiada. ¿Por qué? Porque se habían vuelto rebeldes, idólatras, y Dios lo permitió. Eso hay que tener en cuenta. Dios lo permitió. Entonces, estaban tan oprimidos que hubo un día que se acordaron de Dios y empezaron a clamar a Dios. Y Dios, ¿qué hizo? Levantó a Gedeón como juez. Gedeón fue el quinto juez de Israel. Y dice que fue uno de los más sobresalientes por todo lo que hizo por el pueblo. Era un guerrero muy valiente. Dios lo levantó y Dios estaba con él. Y lo utilizó para derrotar a todos los pueblos vecinos. Y Gedeón lo hizo porque Dios estaba con él. Le dio todas las victorias. Israel fue liberada y fue restaurada. Entonces, en el capítulo 8, versículos 33 y 35 es cuando ya Gedeón muere. Su vida llegó a su fin, murió. Y dice la Biblia que Gedeón muere, Israel nuevamente se vuelve a prostituir. Es increíble. Nuevamente se vuelve a prostituir, vuelven a idolatrar imágenes y al dios Abal. Y se olvidaron de Jehová, que los había librado, que los había hecho libres de todos los enemigos que tenían alrededor. Apenas murió Gedeón. Y en el otro versículo dice que tampoco fueron agradecidos con Jehová, que eran los descendientes de Gedeón, los familiares. No fueron agradecidos, se olvidaron totalmente de lo que Gedeón había hecho por el pueblo de Israel. Esos son corazones no agradecidos, ingratos. Todo un pueblo, el pueblo de Dios, se olvidaron de Dios, no fueron agradecidos con quien Dios utilizó. ¿Cuántas personas Dios utiliza para bendecirnos a nosotros? Y muchas veces no somos agradecidos con ellos. Y nos olvidamos. Y se nos pasa. Hoy en día, ¿cuántas personas hay como el pueblo este de Israel? ¿Cuántas? Hay personas que es como que dan el ciclo completo, es un ciclo. ¿Por qué? Porque idolatran, viven en el mundo, felices y contentos en lo que ellos viven. De repente empiezan los problemas familiares, de repente sus hijos se desviaron de camino, de repente empieza un problema matrimonial y ahí se acuerdan de Dios. Como están siendo oprimidos, ahí se acuerdan de Dios. Entonces, ¿qué hacen? Van a la agenda y buscan un pastor o pastora o algún hermano o una hermana. ¿Para qué? Para que vayan a la casa a orar, para que vayan a bendecir la casa, para que vayan a liberar. Y los pastores o los hermanos van y Dios escucha a sus hijos.
y tiene misericordia, porque la misericordia de Dios es eterna. Como Dios tiene misericordia, los restaura. Restaura a su familia, trae a sus hijos de nuevo al camino correcto, restaura su matrimonio, sale el sol, el cielo está azul, todo muy lindo. Son los que vienen y congregan 4 o 5 veces hasta que reciben el milagro o reciben la sanación. Y después, otra vez, idolatría, mundo. Entonces es un ciclo que se va cumpliendo. Igual que el pueblo de Israel. Es un ciclo vicioso. Porque esos no son corazones agradecidos. Se acuerdan de Dios cuando están con el agua a la altura de la nariz y ya no pueden respirar. Y ahí se acuerdan de Dios. Lucas 17, del versículo 11 al 19, una historia tan conocida y tan usada, pero tan real, que son los 10 leprosos. Jesús iba a Jerusalén y en la frontera de Galilea y Samaria dice que entra a una casa y a lo lejos había 10 personas que eran 10 leprosos. Y de lejos le gritaban: Maestro, ten compasión de nosotros. Y Jesús se volvió hacia ellos y le dijo: vayan y preséntense al sacerdote, porque en esos tiempos el sacerdote era quien dictaminaba si realmente habían sido sanados. Y dice que cuando se fueron, cuando iban caminando, fueron sanos. Y uno de ellos se volvió y cayó a los pies de Jesús, rostro a tierra, y lo alababa y lo adoraba y le daba la gloria a Dios y la gratitud y la honra porque lo había sanado. Y Jesús dijo: ¿no sané a 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están los otros que nadie viene a darle gloria a Dios? Solamente uno, y era extranjero, porque era samaritano. O sea que el que menos pensaban vino a darle la gloria a Dios y a decirle gracias. Y Jesús le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. No solo lo sanó, sino que lo salvó. Él era samaritano, los otros 9 eran judíos, o sea que eran del pueblo de Dios. ¿Cuántos 9 leprosos hay hoy? ¿Cuántas personas Dios ha sanado? De cáncer, de leucemia, de enfermedades pulmonares, matrimonios que ha restaurado, familias. ¿Cuántos? Y se han olvidado de Dios. Han agradecido en su momento, pero después se olvidaron. Pablo exhortaba a los creyentes a que sean agradecidos con Dios. Y cuando Pablo exhortaba, Pablo no estaba de vacaciones en las Bahamas. Pablo estaba encarcelado, encadenado y encarcelado en Roma. Pero Pablo había encontrado ese, por decirlo, secreto, la clave de encontrar el gozo y la paz de Dios, amén de la situación que estuviera viviendo. En el Nuevo Testamento, Pablo casi 46 veces habla en sus escrituras de que debemos ser agradecidos con Dios. Pero cuando a nosotros se nos viene la crisis, no somos agradecidos, nos olvidamos de Dios. En la iglesia primitiva había cristianos que a veces los llevaban a la hoguera, o los crucificaban, o los ahorcaban. Y en esa época había gente que estaba a punto de perder la vida y sin embargo alababan a Dios. ¿Por qué? Porque para ellos era un privilegio. Porque ellos habían muerto a sí mismos y para ellos era un privilegio tan grande entregar su vida por Cristo. Lo habían entendido. ¿Y cuánta gente y cuántos soldados romanos se convirtieron al ver el testimonio? Al ver y escuchar a esos hombres a punto de morir, que alababan a Dios. Se convertían
Por eso es tan importante nuestro testimonio. Es muy importante. Y eso es glorificar a Dios. Darle gracias por lo que Él hizo, de dónde nos sacó. Esas personas en la iglesia primitiva, ellos daban gloria a Dios cuando los liberaban y también cuando entregaban su vida, porque lo habían entendido. Igual que Pablo. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 17 al 19. El versículo 17 dice, nunca dejen de orar. Nunca. El versículo 18 dice, debemos ser agradecidos en toda circunstancia, en todo y por todo. Porque esa es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Es la voluntad de Dios que seamos agradecidos. O sea que si no estamos siendo agradecidos en todas circunstancias, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Es tan sencillo como eso. Y dice, en toda circunstancia, en toda. No es solamente cuando viene la bendición, no, es cuando también viene la enfermedad. Porque Dios es bueno, pero Dios es bueno cuando hay escasez y cuando hay abundancia, cuando hay sanidad y cuando hay enfermedad. Dios es bueno siempre. Cuando Dios no nos manda a nosotros enfermedad, porque no. Dios no nos manda a sufrir, no nos manda eso Dios lo permite. Para ver qué hacemos nosotros. Si lo seguimos alabando y si lo seguimos adorando o nos quejamos. Porque para muchos viene la queja. Y eso no son corazones agradecidos. No han entendido que es la voluntad de Dios ante toda circunstancia. Entonces, si pertenecemos a Cristo, si perteneces al reino de Dios, ahí es donde se ven los hijos de Dios. En las malas, cuando estás alabando a Dios, cuando la estás pasando mal. Gracias. Gracias. Ahí es cuando se ven los verdaderos hijos de Dios. Porque en las buenas todos le damos gracia y gloria a Dios. Todos, hasta los impíos, hasta los incrédulos alaban a Dios en las buenas. Inclusive hasta los ateos. Porque el ateo, cuando a algo le sale bien, sin darse cuenta, dice gracias a Dios me salió bien. Pero en las malas. Y dice el capítulo 17, dice, nunca dejen de orar. ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos ser agradecidos en toda circunstancia, es necesario que tengamos fe, que estemos fortalecidos en la fe, que estemos en comunión y en relación con Dios, estrecha. ¿Y cómo se logra? Con la oración. Por eso la oración debe ser diaria, continua, para hacernos más fuertes. Porque yo no sé cuándo va a venir la crisis, yo no sé cuándo va a venir la enfermedad, yo no sé cuándo va a venir esa gente que me va a criticar o maltratar, no lo sé. Entonces con la oración continua Dios me va fortaleciendo y yo estoy en comunión con Dios. Cuando viene la crisis, estoy fortalecido, lo único que me queda es alabar a Dios. Porque si Dios está en control, la palabra lo dice y Dios no miente. Si le diste todo el control a Dios, tenés que creerle. Por eso es por fe. Porque esa crisis que te está pasando, Dios lo va a convertir en algo bueno. Porque Dios hace que todo sea para bien, para los que lo aman. Por eso que aquellos que
que lo alaban y lo glorifican y le dan gracias a Dios en todas circunstancias, son los que aman a Dios. Ahora, ¿qué pasa si no sos agradecido? Lee el versículo 19, dice, no apaguen al Espíritu Santo. Eso pasa si no sos agradecido y si no tenés oración. Si no tenés oración no podés ser agradecido. No podés alabar a Dios en todas circunstancias. Sí podés ser agradecido, pero en las buenas. Cuando viene la prueba y no vas a estar fortalecido, entonces necesitas oración. Para todo necesitas oración. Para todo. ¿Cuántas veces nosotros dejamos pasar por alto? ¿Cuántos? Pero a todos nos ha pasado. A todos Dios nos está enseñando, Dios está hablando, el Espíritu Santo está hablando al pueblo. Y está buscando corazones agradecidos y gente con fe. Dios esta generación la va a levantar con fe, con gente que esté fortalecido, un alto nivel de fe. Y va a levantar una generación de corazones agradecidos. Miremos solamente nuestro diario vivir. A todos nos pasa. Nosotros, donde estamos, tenemos agua. Abrimos una canilla y tenemos agua. No tenemos que ir muy lejos para ver los chicos, capaz que caminando 2 kilómetros con un balde para ir a buscar agua. Y nosotros no le damos gracias a Dios. Porque creemos que bueno, pues yo pago todos los impuestos, entonces como yo pago, empiezo a creer que me lo merezco. Entonces no la cuido, el agua la tiro. O la derrocho. No precisamos ir muy lejos acá en el norte, ¿eh? Entonces no somos agradecidos. Quizás saliste a trabajar a las 7 de la mañana con la helada y encontraste la goma pinchada del auto y empezás a renegar. Seguro, porque a todos nos pasa. Y empezamos a renegar. Con este frío, con la helada, que en las manos, y llego tarde al trabajo y tengo que cambiar la cubierta, mejor me tomo un remedio, ya gasté en plata. Y empieza toda una cadena de murmuración, de queja, pero no nos damos cuenta, o no lo vemos por el lado celestial. Porque por el lado celestial, Dios está haciendo que vos te demores, porque seguramente capaz que a 10 cuadras y vas a tener un accidente. Entonces Dios lo que te está haciendo te está guardando. Y muchos pueden decir, bueno, pero ¿qué tengo que salir? Ver todo eso y decir, gracias a Dios, sí. Sí, tenés que hacerlo. Tenés que darle gracias a Dios porque por algo Dios te está retrasando. Quizás nunca lo sepas, pero por algo Dios te está retrasando. Esas crisis que hemos tenido cuando éramos adolescentes o todas esas cosas, padres que han abandonado a sus hijos, gente que ha sufrido discriminación y que le ha afectado en la madurez, todas esas crisis Dios las permitió. Quiero decirte que Dios las permitió, porque esas crisis hicieron que vos vengas a los pies de Cristo. Esas crisis hicieron que vos vengas a buscar el rostro de Jesús. Pero muchas veces nos quejamos. El papá que me tocó, la mamá que me tocó. Y sí, son situaciones que nosotros lo vemos en lo terrenal y son dolorosas, sí. Pero la verdad terrenal nunca puede ir por la verdad celestial. Nunca puede ir por sobre la verdad celestial. Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos. Siempre. Y que Dios tome el control. Siempre que nosotros nos pase o no nos haga algo como nosotros queremos, es por algo de Dios, porque Dios tiene preparado algo muchísimo mejor. Porque Dios te ama. Y porque su misericordia es para siempre. ¿Cuántas personas encontramos? No, porque con mi nuera, que mi yerno, gracias a tu nuera o a tu yerno, tenés nietos. Dale gracias a Dios. Por todo y en todo es la voluntad de Dios, que seamos agradecidos y que dejemos de quejarnos y que podamos meditar y decir todo lo que Dios ha hecho este último año
por nosotros, o en estos últimos 6 meses, o cuándo fue la última vez que le diste gracias a Dios por todo, de dónde te sacó, de dónde te recuperó, en qué posición te puso, y que Él está sobre nosotros, y que Él está sobre tu vida. La alabanza a Dios. Hay que glorificar su nombre, pero no ser agradecido solamente de palabra, sino con hecho y verdad, frutos del agradecimiento. Frutos del agradecimiento. Esas personas difíciles que se nos cruzan en la vida, las permite Dios. Aunque nosotros a veces nos ponemos, hay que aguantarlos, ¿sí? Pero ¿sabe qué? Dios los usa, o los permite. ¿Para qué? Para que saquemos lo malo que hay en nosotros, no en ellos. Lo malo que hay en nosotros. Porque ahí sale lo malo en nosotros. Cuando nosotros estamos ante unas personas difíciles en el trabajo o en la misma congregación, a veces nos fluye, ¿qué? Lo malo, nuestro. Y es lo que nosotros tenemos que corregir, por eso Dios lo permite. ¿Cómo nosotros vamos a tener misericordia si no sabemos o no sabemos lo malo que tenemos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Es lo mismo que perdonar a nuestros amigos, tenemos que perdonar a nuestros enemigos, tenemos que tener enemigos. Y esa enfermedad que te vino, o esa crisis que está pasando, o esa pérdida que tuviste de un familiar, la pérdida de un hijo, de un esposo, de una madre, de un padre, Dios lo permite para que aprendamos a tener misericordia y a darle toda la gloria a Él, porque Él tiene un propósito divino para cada uno de sus hijos, para cada uno de nosotros. Y Dios no miente. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios, que Dios te esté hablando a tu corazón y que puedas meditar en esta palabra. No te turbes por los problemas que tengas, no, entregáselo a Dios. Sí, pero es muy difícil porque es difícil. Sí, nadie dijo que es fácil. Pero te voy a decir algo. Cristo fue calumniado, injuriado, no le creían, decían que tenía pacto con los demonios, las cosas que no le hicieron. Y sin embargo, Él lo soportó para que la buena noticia y el mensaje nos llegara a nosotros. Entonces, cuando yo estoy sufriendo una enfermedad, una crisis, lo que venga, yo tengo que darle gracias a Dios. Porque ¿sabes qué? Es un poquitito así lo que yo estoy sufriendo en comparación de lo que sufrió Él. Y yo lo estoy sufriendo y le tengo que dar gracias a Dios porque me da el privilegio de sufrir por llevar su cruz y poder predicar su palabra. Entonces, miren si no tenemos para dar gracias a Dios. Miren si no tenemos que ser agradecidos. Tenemos que dejar de mirar con la mirada humana y terrenal, sino mirar con los ojos de Cristo y hacer la voluntad de Dios, porque esa es su voluntad para todo su pueblo. Que esta palabra les sea de bendición, que puedan meditarla, hermano, y que su corazón se llene de la paz y el gozo de Dios, y que podamos desarrollar esa misericordia, el perdón y el amor hacia todos, porque esa es la voluntad de Dios, y que aprendamos a soportarnos y a darle gracias por todo a Dios. Que Dios lo bendiga.